hay que hacer política, hoy más que nunca se necesita. Las cosas no se van a resolver por sí solas, es un deber que tiene que ver con nosotros, que cuando nos miramos al espejo supimos que hicimos lo que era mejor para nosotros y las próximas generaciones, y que de eso va a depender el futuro de nuestra nación, de las naciones, porque estamos en una situación global de conflicto, y del planeta. Hoy nos acompaña Dora Isabel González. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Gobierno y en Asuntos Públicos. Es profesora universitaria en Política Mundial, Hemisferio Americano y Derecho Consular. Dora es experta en desarrollo sostenible, equidad de género y gobernanza global. Además cuenta con amplia experiencia en cooperación internacional y trabajo en el sector público. Actualmente, ella es jefa del Departamento de Asuntos Internacionales en la Cámara de Diputados Federal en México. Por fin, Dora Isabel, bienvenida. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Judy, por esta invitación. Como siempre, son espacios de gran reflexión y que permiten también un entendimiento colectivo. Como experta en políticas públicas, ¿cuáles consideras que sean los principales desafíos que enfrenta el mundo actual? Evidentemente, y ahora que estamos todos en una situación climática que antes solo se percibía por el habla de los expertos, ahora lo sentimos. En el caso de México, por ejemplo, el calor es intenso, está habiendo actividades extremas. Creo que uno de esos grandes desafíos es precisamente los efectos del cambio climático, que, como lo han mencionado la Organización Mundial Meteorológica, va a representar un gran problema, una gran catástrofe en solo 2 años, lo cual pues la mayoría del gasto inesperado que vamos a encontrar nosotros en las naciones se va a dar para tratar de recurrir y atender todos los desastres naturales que deriven de este efecto. Y el otro, que en parte ha sido una cuestión en escala, y creo que particularmente para el hemisferio americano es un desafío, es precisamente en materia de seguridad. La seguridad hoy en día la percibimos, hay un secuestro por parte de actores, llevan a cabo pues actividades ilícitas que han cubierto estos sectores como agentes de mercado, o sea, es decir, agentes económicos que han ido apropiando y secuestrando los sectores o los espacios políticos, y que han impedido que el Estado, o sea, el Estado en sí, en su naturaleza, el Estado-nación, pueda cumplir con su objetivo principal, que es garantizar la seguridad de su población. Si nosotros recordamos, hablando de vieja ciencia política, la teoría de Hobbes, ¿no?, en la cual las personas están en un estado de naturaleza en las que cada quien hace justicia por propia mano, pues el caos era de tal magnitud que por eso se llegó a la conclusión de que el Estado debía tener pues legítimo uso de la violencia para poder mantener un orden en la población. Y creo que esa tesis es la que ahorita es requerida, porque estamos nuevamente en un estado de naturaleza por grupos que se han apropiado de pues las armas y otras a partir de ser agentes de mercado que pues buscan intereses particulares y no colectivo. Estos desafíos realmente no tienen soluciones fáciles, y qué bueno que lo estás poniendo con un enfoque holístico y multisectorial, porque una cosa lleva a la otra. Si no hay seguridad, pues hay desigualdad, hay pobreza, y también aparecen estos conflictos que muy bien vemos últimamente y de manera lamentable en nuestra región. ¿Qué papel puede jugar una nueva política para abordar estos desafíos, Dora? Esta nueva política que nosotros tenemos que pensar es en las dos vías, porque mencionabas lo que es la política pública, que es la construcción derivada del buen gobierno y las buenas legislaciones, es decir, esa base y esa estructura que nos permite con eso avanzar, porque es el que pone las reglas del juego. Pero por el otro lado estamos hablando de política en la acción y el ejercer, o sea, es decir, esta politeia, este círculo en el que las y los ciudadanos somos representantes, y que no solo es un derecho, sino una responsabilidad de formar parte de la cosa pública y de las decisiones en la ciudad, como decían, de la politeia. Y esta nueva política que nosotros estamos viendo, pues debe comprender el lugar y el tiempo que está viviendo. El primero de ellos es que la política que nos correspondió, y ahorita me voy a centrar un poco en el hemisferio americano, aunque hay tendencias globales en las que vamos a coincidir, como ya mencionamos, creo que para el hemisferio americano tiene sus detalles. Entonces, en esa materia, en política,
venimos nosotros de una disputa ideológica derivada de la Guerra Fría, en la cual las ideologías partidistas se dieron entre un tinte y otro, que les han llamado de derecha a izquierda o conservadoras y no conservadoras. Les han dado muchos términos a estas dos alas, que creo que es un rezago de lo que nosotros entendemos de la Guerra Fría, cuando nosotros ahora lo que estamos demandando, o estas polaridades, pues van más allá de que si uno cree en una cosa u otra, sino basarnos en el sentido común. El primero de ellos es que hay una intolerancia por parte de la población a que exista corrupción. Y ha sido el discurso de muchos de los políticos que han figurado en estos últimos 10 años y que han logrado llegar. Inclusive han descartado ser de izquierda, y a veces unos se han dicho pues de centro, o los analistas los ponen de centro, o más tirando a la derecha o a la izquierda, pero utilizan el discurso del combate a la corrupción. El problema es que se pueda efectuar, ¿no? O sea, creo que a todos nos queda claro que la corrupción ha provocado también un engrosamiento de las desigualdades y ha impedido que exista un buen gobierno. Sin embargo, pues muchos, dentro del uso o el objeto ideológico, han escondido esa intención diciendo que son de uno u otro, cuando en realidad pues ese gatopardismo, como se denomina, pues vuelve a caer nuevamente en que los actores de decisiones políticas ejecutan y efectúan la corrupción tanto para mantener su estatus económico como propiamente el político. Entonces, figurar en política significa el que nosotros entendamos que la ciudadanía actualmente ya no cree en los partidos y los colores o las corrientes ideológicas. Eso estoy hablando de las nuevas generaciones. Es un discurso de los viejos que vivieron hasta la formación de aulas este rezago de la Guerra Fría. Ahora la ciudadanía busca perfiles y que sí cumplan de manera básica en lo que se le encomienda como ciudadano. Si van a ser, por ejemplo, representantes de alguna alcaldía, de alguna localidad, o en el caso de nuestro país, que no se les llaman provincias, sino se les llaman gobiernos de estado, o a nivel federal, pues lo que se espera es que va a cumplir eficaz y eficientemente con esa misión. Y si va para el legislativo, pues igualmente, ¿no? Va a ser alguien que va a estar encargado de revisar y va a estar encargado de procurar ver cuáles son los faltantes legislativos, pues, para que se transite de mejor forma. Las personas ya no ven otra cosa. Por otro lado, de esta materia de esta nueva política, es entender que tenemos precisamente estos grandes desafíos y que debemos saber que a veces tenemos que retornar a una jerarquía de prioridades políticas para que unas no se salgan de la mano de las otras. Es decir, en primer lugar, nosotros tenemos la seguridad, como bien lo mencionaba. Sin seguridad no puede existir igualdad, no puede existir bienestar, no puede darse los derechos ampliados o minimizados, es decir, en lo mínimo pues tener casa, vivienda, educación, ingresos, pero en los máximos pues ya hablamos de derechos, por ejemplo, digitales, derechos medioambientales, derechos culturales. No puede existir eso si no se garantiza la seguridad, es decir, el debido orden para que las cosas y cada quien pueda vivir con su debida libertad y pueda transitar y tener su debida seguridad social. Entonces, esta nueva generación de políticos y políticas, tenemos que pensar que esto es lo número uno y que tenemos agentes que están permitiendo que existan malas prácticas y que éstas se vuelvan costumbre, una mala forma de hacer política en la que va más en forzar por medio del uso de la violencia, ¿sí? Para poder lograr su estatus y lograr la toma de decisiones en los espacios, y que son dentro de la legalidad, violentando derechos humanos, y que no son algo que debe, o sea, va más allá de la seguridad que debe dar el Estado. O sea, lo hacen individualmente ellos para su beneficio, y que esto lo ha hecho muy complejo. Y por el otro lado, estas malas prácticas han hecho de un tipo de política que se ha vuelto parcial, muy relativizada. ¿Cómo explicarlo? Es como evadir lo fundamental, evadiendo por medio de las redes sociales a la vez. O sea, caer en el absurdo, ¿no? O sea, lo relativo, esta relatividad que tenemos de política que oculta estas malas prácticas, la han vuelto absurda, ¿no? E inclusive decanta en lo gracioso, por decirlo así, sí, pero que sí. es poco funcional, ¿no? Para lo que se necesita. Una ironía, ¿no? Uh-huh.
Exacto, tú vas a eso, se ha vuelto una tragicomedia, pasamos a aplaudir la corrupción como si fuera el drama cotidiano y pasamos de la risa al llanto con cada situación que nos presenta el político que sepa también usar las redes sociales incluso para distraer su gestión y entretener a su audiencia, porque prácticamente ya se volvió esto como escenario donde se salva o prevalece la figura del que sepa manejar a sus seguidores con las redes sociales, como mejor pueda entretener a su audiencia. Sí, pero esta es una forma, es un reflejo de que la población no quiere ver la realidad porque no le gusta la realidad que está viendo. Y entonces hay un dilema, porque es un dilema, es una contradicción, es como una especie de paradoja en la cual se les hace atractivo a la población ver esto, pueden votar, pero después ya no quieren saber nada de política, ¿no? Es precisamente porque para ellos pues fue una diversión en ese momento que los hizo evadir de otro tipo de cosas, pero cuando caen en su propio entorno y el resultado del mismo, pues se quejan, ¿no? Y les molesta, o sea, les molesta mucho, por los mismos que votaron les molesta mucho que no cumplan. Eso literalmente es una paradoja, es una contradicción porque ambas juegan al mismo tiempo y con los mismos personajes, o sea, el ciudadano votante, que los pone en las urnas, que votan con ellos y después se quejan de lo mal que hacen las cosas. Se arrepienten. Sabemos que la política requiere de un estado emocional y los estrategas políticos y los mismos políticos saben manejar esto y manipular esta condición humana para llevarlos a que los elijan y que al final, pues en medio de esta emocionalidad que le permite también distraerse y entretenerse de esta manera y luego llegar, como tú dices, a la realidad y darnos cuenta que realmente no hicimos lo que debíamos como ciudadanos. Sí, creo que son épocas aparte, creo que son ciclos, tampoco son de siempre, de hecho son indicios de un cambio de un orden por otro. Bueno, si recordamos, por ejemplo, el típico discurso romano del pan y el circo, o sea, era algo normalizado, ¿no? Sí. Pero justo si nosotros analizamos la historia de la humanidad, es pendular. Y cuando hay una crisis en un orden, lo que provoca es que todo se relativice, que sea vago en ese sentido. Es más, lo que platicábamos, el fetichismo, ¿no? Del ser humano, el fetichismo de la sociedad, todo se vuelve un poco, como bien expresabas, tragicomédico, pero eso se da siempre en las transiciones, porque lo consiguiente de eso es que se refleja que se está ignorando un hecho que es inevitable y que va a conducir a un estado de caos relevante. Y creo que ese es el momento que nosotros estamos teniendo, que puede ampliarse por 10 años, pero tenemos de frente, digamos, el desgaste máximo de lo que podía ser de esa libertad de ciertos agentes económicos que han violentado la armonía o el orden y que han llegado al máximo. ¿Por qué? Porque entre ellos va a haber una disputa que va a llevarse de traste pues hasta su propia estabilidad, ¿no? De estos agentes. O sea, agentes económicos como son el crimen organizado, particularmente. Pero no solo ellos, o sea, estamos hablando inclusive las empresas transnacionales, todos estos agentes que han jugado, ¿no? Digamos, en un tablero que estuvo muy amplio en sus libertades y que empezaron a secuestrar los espacios políticos que son precisamente donde se establecen estas reglas, y que después en un momento se encuentran entre ellos mismos que no hay nadie que les ponga alarde porque precisamente los secuestraron, ¿no? O sea, los dejaron, los relativizaron, y no hay nadie que cumpla con esa función adecuadamente. Y entonces la respuesta automática es que el cuestionamiento es si se va a permitir o no que las cosas sigan así cuando nos va a llevar a un caos que ni a ellos mismos ya les está beneficiando. Entonces, o sea, vamos a una época, y lo estamos viendo, si no va a poner nombres en específico, pero lo hemos visto en algunos países, que llegan actores políticos muy distintos, que les denominan inclusive outsiders, ¿sí? Uh-huh. Que traen como bandera el garantizar esa seguridad y que tienen un nivel de preferencia altísimo en su población. Ajá.
es porque es automático, oye, estoy viendo que entre nosotros llegamos a eso, pero también puede pasar un futurible como lo estamos viviendo ahorita en Haití, ¿no? Donde hay un estado literalmente fallido. Ajá. Qué bien que traes Haití a esta conversación. Un estado fallido, como tú dices, pasó al olvido. Así es, o sea, terminaron, no logró llegarse a transitarse a ese tipo de acuerdos. Tuvo que intervenir Naciones Unidas, quizá en un futuro las cosas cambien, pero una vez que está echado por detrás las instituciones y estas reglas que permiten este orden, es muy difícil volverlo a retornar. O sea, en algún momento puede retornarse porque nada es para siempre, pero ya es mucho más complicado. Entonces esa es una. Y la otra es que independientemente de estos ciclos históricos que hemos visto, que creo que avecina el que vayamos a tener una situación tipo Primera Guerra Mundial, sí, lo pongo con esas palabras, con otro tipo de tecnología, otro tipo de conflictos, actores, otros personajes. Aparte de eso tenemos el desafío del cambio climático. Eso no lo hemos visto así en ninguna época y que es un acto inesperado que lo estamos observando. De repente hay un terremoto, de repente hay un huracán de un nivel que no se conocía, así lo vimos en México con el huracán Otis. De repente está el calor extremo, como ahorita estamos observando, que va a acabar con las siembras alimenticias. Por tanto, eso lo vamos a ver al final del año, que va a dar para menos, va a rendir para menos. Igual el agua, que es pues un líquido vital, y entonces pues estás teniendo menos recursos y más problemas, y eso conduce a la disputa. Entonces, bueno, o sea, hacer política, y para quienes decidimos hacer política, porque también estoy en ese oficio, pues debemos ser conscientes que de lo que nosotros vamos a tener como tendencia en los próximos años y que ahorita como pólvora va a explotarse, ¿sí? Y es que el tipo de política que hagamos tiene que distanciarse de esas malas prácticas. Nos tenemos que ir a la base fundamental y que va a requerir de mucha fortaleza para nosotros lograr transitar adecuadamente. Ya lo vimos y nos lo ha dicho, hay países que no hubo quien o no hubo manera en que pudieran conducirse y pues llegaron a una situación peor, o quien pudo conducirlo y lo llevó a un mejor lugar, y eso es la política. El que estemos y que la ciudadanía sea consciente del valor que tiene, que más allá de un derecho es una responsabilidad, va a permitir que nosotros salgamos avantes ante estos nuevos desafíos. Pues qué bueno que nos compartas que estás en el oficio de la política, Dora, porque se requieren líderes nobles y líderes que estén comprometidos con políticas como tú mencionas, acción por el clima o políticas de desarrollo sostenible o políticas de inclusión social, porque una cosa es hacer discursos populistas, pero otros es crear políticas que de verdad prevengan los conflictos, y se requieren liderazgos, como te decía al inicio, liderazgos nobles, y eso hace parte de una nueva política. ¿Cómo podemos asegurarnos que estas nuevas políticas se implementen de manera efectiva? Sobre todo está en el ejercicio de a donde te han puesto, ¿sí? Y creo que para mí, basado en muchos estudios y basado en las conversaciones y lo que uno observa, ¿no? Más en el método científico-social, la base de que una nación cumpla efectivamente con sus políticas, sus objetivos, y que eso se lleve eficaz y eficientemente, va en dos vías. Una, que la persona que llegue cumpla con sus promesas y los haga de forma indicada, adecuada, también con capacidad de entender qué es lo que necesita su pueblo, cuál es el interés nacional o local al que se atiende, y que tenga la imaginación, todo lo que representa capacidad, para que así se efectúe. Y por el otro lado, que no existe ser humano que por sí mismo pueda tener el control absoluto y el conocimiento y la verdad absoluta, y que sea perfecto en todo lo que realice. Por tanto, hay un elemento clave muy importante para que las cosas sí se lleven a cabo, y es que la ciudadanía se acostumbre que después de votar, porque su principal fuerza, ahorita en México, por ejemplo, el 2 de junio vino una de las votaciones más grandes, porque es desde el federal hasta el local, ¿sí? Después de votar, que ese es un derecho y un deber, ¿sí? Y es una gran representación de
de lo que es ser ciudadano y la democracia. El siguiente es que revise y que esté involucrado plenamente en lo que están haciendo sus gobernantes o representantes en los tres poderes, que sepan bien qué es lo que se está llevando a cabo y juzgar en su momento si algo no está bien. ¿Sí? Más allá de ser crítica, ¿no? La crítica de saber identificar que algo no se está llevando y entonces estar de frente diciendo y también viendo la manera de que esto se efectúe, porque igual, o sea, si la costumbre social va en negativo con esto, pues también qué queja se le puede dar, ¿no? O sea, la ciudadanía debe comprender que no existe liderazgo perfecto al cual ciegamente se le deba de escuchar. Para recapitular esto que nos acabas de decir, que es muy importante, las dos vías a las que te refieres son, en primera instancia, la persona de quien fue elegido, y esto requiere pues de una fuerte voluntad política, una buena gobernanza, pero sobre todo de la participación activa de la sociedad civil. No solamente elegir y esperar para ver si esa persona se equivoca o no cumple y empezar a hacer señalamientos y juicios. No, la idea es que la participación activa nos lleve a acompañar a esa persona que elegí, a hacerle veeduría desde que se posiciona en su cargo hasta que entrega su cargo, ¿verdad? Así es que formen parte y obviamente una responsabilidad institucional es que uno facilite los mecanismos. Creo hay una especie, y eso lo pongo como un paréntesis en el tintero, hay un maniqueísmo al que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que también tenemos que resolver. Lo hablo como sistemas que a veces nos conducen a eso. El primero es esto que se le puede denominar el populismo, que no siempre creo que sea malo. O sea, malo es cuando se utiliza para mantener un estatus y engañar, ¿no? O sea, en cuanto ya se empieza a gobernar. Pero tender a que formar las cosas y cubrirse, o sea, hacer un gatopardismo, generar una caja china con la ideología para cubrir sus propios pecados, por decirlo así, ¿no? Es algo muy peligroso, porque hace que la ciudadanía vea como oposición y no como personas que están precisamente ejercitando su función como ciudadanos, vean como oposición a alguien que critica. Y lo hablábamos al inicio. Así es, lo ven como el enemigo por decir que algo está mal y simplemente, bueno, es que hasta en la lógica no existen cosas perfectas, siempre va a haber algo que esté mal y que deba resolverse. Y entonces hay una especie de composición ante este truco, este engaño desde el discurso ideológico de crear enemigos entre la sociedad. Sí, el discurso. Que en mundos distintos. Si te das cuenta, en la región vemos ese discurso donde convocan a presentación o rendición de cuentas y se caracterizan por justamente estar confrontando, resolviendo, respondiendo al que lo ataca, al que lo critica. Y la ejecución y la gobernanza realmente no se evidencia porque se dedican es como, entre comillas, a defenderse de ese juicio, de esa crítica o de ese comentario que cuestiona esa gobernanza. Así es, y quien propicia eso, pues más allá del convencimiento retórico de los líderes que quieren mantener su estatus y que quieren conservar ese estatus y por eso lo usan, pues es la ciudadanía que cae en ello, ¿no? Y que no comprende que, a ver, si una persona está criticando que el agua está mal o que sus servicios básicos públicos están mal, pues es evidentemente porque le afecta, ¿no? Y lo que está viendo es que como ciudadano quiere que las cosas estén bien en su entorno y en su sociedad. Esa es una. Y la otra es, creo que el sistema económico, que fue el mismo que nos ha provocado que haya esta tendencia de agentes económicos que secuestran a los políticos por lo legal o lo ilegal, también ha impedido que la población sea más democrática. Porque si nosotros vemos las estadísticas, y por eso vuelvo a regresar al hemisferio latinoamericano, si vemos cuánto debe trabajar la población, las horas que trabaja la población, a comparación de Europa o de algunos otros países, inclusive algunos asiáticos, no todos, algunos, la pregunta es,
en realidad, o sea, con esa saturación de horas que es exagerada, donde hay un abuso en los derechos laborales, o sea, no es un trabajo digno, no puede haber tiempo para libre desenvolvimiento, ni siquiera con su familia, pues ¿cómo les va a dar tiempo de involucrarse plenamente en política? No les da, ¿sí? O te dedicas a ver por el pan de cada día, o no. Y a veces este estatus social lo que está provocando es mantener esa normalización, precisamente para no tener esa ciudadanía involucrada plenamente. Oh, mira qué tema tan interesante y tan complejo. Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestra audiencia? Hay que hacer política, hoy más que nunca se necesita. Las cosas no se van a resolver por sí solas si no se involucran. Y repito, ser ciudadano está más allá de ser, de votar o de que sea solo un derecho, ¿no? Con una credencialización. Es un deber. Es un deber que tiene que ver con nosotros, que cuando nos miramos al espejo supimos que hicimos lo que era mejor para nosotros y las próximas generaciones, y que de eso va a depender el futuro de nuestra nación, de las naciones, porque estamos en una situación global de conflicto, y del planeta propiamente. No es tiempo para tibiezas, no es tiempo para que bajemos la cabeza, es tiempo para levantarla y hacer las cosas con dignidad. Muchísimas gracias, maestra Dora Isabel, por tan valiosas ideas. Y los invitamos a seguir explorando este tema en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, 2030 Politalk. Y recuérdanos las tuyas, Dora, para que te conozcan más y puedan compartir contigo. Claro, por supuesto. En todas las redes sociales estoy como Doraisa González. No hay muchas, así que sí me pueden encontrar. Estoy en Instagram, en X, que antes era Twitter, también en Facebook, y pues cualquier cosa que ustedes necesitan, siempre estaré abierta para el diálogo. No, recuerden que esto es 2030 y el futuro está en nuestras manos. Para una próxima plática.